Hola, sean todos muy bienvenidos a este nuevo video. Les saludo en el amor del Señor. Me presento, soy la hermana Irina Sanzana y bueno, para nosotros siempre una bendición que podemos Sí. compartirle la palabra del Señor. Amén. Y bueno, aquí estamos con nuestro hermano José Sanzana, que él es predicador de la palabra y nos va a compartir un tema que es el anticristo y el falso profeta. Amén, sí. Que Dios le bendiga. Irina ya me presentó. Bueno, ella es mi hija también. Y gracias a Dios que podemos estar aquí compartiendo con usted el Evangelio, la palabra del Señor. Y queremos aclarar el máximo de dudas acerca de este tema, que es un tema muy controversial. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas, muchas inquietudes, hay mucha especulación acerca de este tema. Pero queremos hablar, predicar acerca de qué nos muestra la palabra del Señor acerca de estos dos personajes que vienen al final de los tiempos. Irina. Hermano José, ¿qué o quiénes son estos personajes? Ya que en redes sociales hay muchas dudas Sí. también y nosotros queremos saber qué es lo que nos dice la palabra. Claro, como buena la pregunta, Irina, porque estos personajes son dos personajes literales, son dos personas que van a entrar unos principados demoníacos en ellos y los van a gobernar y van a hacer cosas horrendas. Y entre ellas van a perseguir la iglesia tristemente. Así que son personajes reales que vienen en estos tiempos y el anticristo surge del mundo de la política, del globalismo, de ahí surge el anticristo, del globalismo. Usted hoy día sabe que se habla mucho del globalismo y de la agenda globalista. Y el falso profeta, este religioso, que va a tener por los demás poderes sobrenaturales, que va a impresionar a la gente va a quedar anonadada con el falso profeta. Este hombre surge del mundo religioso, del ecumenismo, ese es el término que se usa hoy día, ecumenismo. Así que queremos responder el máximo de preguntas en esta hora lo que podamos. Ya, y hablando de estos personajes, ¿se podría precisar cuántos van a gobernar este mundo? Sí, por supuesto. Aquí Apocalipsis 13 nos muestra el Espíritu Santo dejó Apocalipsis para nosotros, para los últimos tiempos, para que supiéramos lo que va, las cosas que deben suceder pronto, dice la Escritura. Y por supuesto aquí lo que tú decías, preguntaba Apocalipsis 13, versículo 5, hablando del anticristo, de este personaje que surge del mundo de la política, dice: también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses va a actuar el anticristo, o va a obrar el anticristo en este mundo. 42 meses, si uno saca la cuenta, ¿cuánto es, Irina? 3 años y medio. 3 años y medio, este personaje del anticristo, de este líder político, va a actuar en el mundo. Y no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo, su ministerio aquí en la tierra, ¿cuánto duró? 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces, Satanás siempre quiere imitar lo de Dios. No que Dios imite lo de Satanás. Satanás imita. Es el experto en imitar. Por eso hoy día hay tantos falsos profetas que hay por el mundo. Hombres que imitan los dones del Espíritu Santo, hombres que imitan, ¿cierto?, los milagros, pero que en realidad son puro fraude. Y ahí engañan. Y siempre está el mismo propósito, que es lucrar, ¿ya? Pactar, decretan y todo ese tipo de cosas. Porque el apóstol Juan también nos dice en su carta que muchos anticristos han surgido por el mundo, pero el último va a surgir, ¿cierto? Y va a gobernar, va a tomar el control de este sistema mundanal. De gran parte, no de la totalidad del planeta, pero de gran parte de la mayoría de los países de las naciones. Así que 42 meses el anticristo va a actuar, pero el falso profeta, que es el precursor, el que va a anunciar al anticristo, el que va a instaurar la marca de la bestia, esta tecnología que se le va a aplicar en la frente y la mano derecha a la gente, ¿ya? Que sin esa tecnología no van a poder comprar, no va a poder sacar un bono para ir a atención a salud, no van a poder la gente ir a los supermercados, no van a poder trabajar porque
no van a poder hacer su ingreso al sistema si no tienen esa tecnología en su frente y en su mano derecha. Así que el falso profeta claramente va a proceder, va a aparecer 7 años, va a estar 7 años obrando diabólicamente en este mundo. Así que el anticristo 3 años y medio, dice Apocalipsis 13, 5, y el falso profeta 7 años. Así que eso es. Ya. Oyentes tiene muchas dudas acerca si la iglesia va a estar presente cuando estén esos personajes. Sí, muy buena pregunta que es. Ya. Mira, aquí mismo vamos a leer, antes de ir a Daniel, vamos a leer Apocalipsis 13. También se le dio, Apocalipsis 13, 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, lo que acabamos de decir. Es decir, 3 años y medio va a proceder el anticristo. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Va a hablar blasfemia, pero no así con arrogancia, así con prepotencia, con grito, con odio, no, sino que este hombre es un hombre adulador, un hombre muy astuto, muy sagaz, dice las palabras. Así que va a blasfemar contra Dios, pero de una manera que no se note, ya que la gente no lo perciba, ¿ya? Porque si una persona puede estar diciendo toda la verdad, puede estar hablando, pero si lo habla con una alza muy fuerte la voz, la gente se queda no con la verdad que se dijo, sino con el tono de voz que se dijo. No sé si se entiende. Entonces la gente se queda no con el mensaje, sino con el tono de voz, si me hizo alguna cosa errónea, pero no se quedan con lo central, lo más importante. Entonces este personaje va a hablar blasfemia, cosas horrendas contra Dios, pero lo va a decir de una manera que no se va a ser sutil. Y dice, lo que tú me preguntabas, si va a estar la iglesia, mira lo que dice el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. La iglesia son los santos. Porque no es Israel. ¿Por qué no es Israel? Porque Israel, la palabra de Dios le llama Israel, hijos de Jacob. La nación también le llama, como lo nombra Malaquía, ¿cierto? Esos términos, esas frases son, o hijos de Jacob también, ¿ya? Pero cuando habla de los santos, ¿cierto? Está hablando aquí, Apocalipsis, está hablando de la iglesia. Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mira lo que dice a continuación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, es decir, espada entre paréntesis, en ese tiempo no habían rifles, misiles, armas, de largo alcance no había. Pero ¿qué es lo que es la espada en definitiva? Es un arma, ¿ya? Entonces dice, se le permitió para hacer, dice, con espada, es decir, cuando mata a espada, es decir, con armas. Y el que mata a espada, es decir, con armas debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Ya? No está hablando de Elías ni de Moisés, que la paciencia, no, ellos ya pasaron. Pasaron los profetas, los apóstoles antiguos, los apóstoles de la antigüedad ya pasaron ellos. Entonces, ¿a cuáles son la paciencia de los santos? Se está refiriendo a la iglesia. Entonces, claramente, la iglesia va a estar presente cuando surja el anticristo. Pero también, Irina, quiero mostrarte lo que dice Daniel. Daniel también lo profetiza, porque todo esto está corroborado en muchos textos bíblicos. ¿Ya? Entonces, nos dice Daniel capítulo 7, versículo 24, nos dice de esta manera. Y de los 10 cuernos, y los 10 cuernos significan de que aquel reino, entre paréntesis aquí está hablando del imperio romano, ¿ya? Porque el anticristo va a surgir del antiguo imperio romano, de los países de Europa, en definitiva. Pero
este anticristo va a tener raíces judías, porque tú bien sabes que los judíos no van a recibir un Mesías que sea chileno, o argentino, o norteamericano, no. Ellos van a recibir, siempre tiene que ser de su descendencia, de su linaje. Entonces los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, ya, de ese reino, de Europa, del antiguo imperio romano. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Es decir, que este rey, este cuerno, va a derribar a 3. Es decir, van a haber 3 políticos, primer ministro, presidente, mandatario, o el título que se les ponga, que van a estar en contra. Exactamente, no van a estar de acuerdo con su política, y él simplemente los va a sacar. Y por ende va a sacar a esos tres países. Y por eso Apocalipsis 13 nos habla que Juan vio una bestia que tenía 7 cabezas. Y esas 7 cabezas son 7 naciones. ¿Cierto? Y 10 cuernos. Los cuernos significan personas de autoridad. Entonces, y aquí dice el versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Te das cuenta de lo que recién decíamos? Que él va a ser blasfemia contra Dios. Adulador va a ser también. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo, dice Daniel, quebrantará. Entonces va a quebrantar este personaje a los santos, a la iglesia. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, va a pensar en cambiar todas las cosas. Y también va a cambiar la ley. Pero ¿cuál es la ley? No es la Constitución chilena de 1980 o la Argentina o de otros países, no. La ley de Dios. La ley de Dios va a querer cambiar este personaje. Y serán entregados, es decir, los santos serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto equivale eso, Irina? 3 años y medio. 3 años y medio. Lo mismo que dice el apóstol Juan, también se le dice, y serán entregados en su mano. Entonces, claramente la iglesia va a estar presente, Irina, cuando se manifieste el anticristo y el falso profeta. Ya, y para ir cerrando este breve análisis, ¿en qué momento es arrebatada la iglesia? Ya. Bueno, la iglesia, aquí tendríamos que... dice que serán entregados tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio, ¿ya? Es decir que el falso profeta va a perseguir, Irina, durante 3 años y medio, va a perseguir a la iglesia, ¿ya? Él va a instaurar la marca de la bestia, esa tecnología que se le va a aplicar en la frente o en la mano derecha. El falso profeta, dice Apocalipsis 13. Tampoco hablamos de ese personaje, pero es un personaje que va a acompañar, y los dos van a ser lanzados vivos al lago de fuego. Ya no al infierno, sino al lago de fuego. Entonces, el falso profeta va a ser el ministro de economía del anticristo, este religioso, ¿ya? Y ese religioso también tiene poderes sobrenaturales con los cuales va a engañar a los moradores de la tierra. A la morada de la tierra. Como, acuérdate que, así como Juan Bautista decía, él es el Cristo, ¿cierto? Detrás de mí, decía Juan Bautista, viene uno más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo no soy digno de atar ni siquiera la correa de sus calzados, decía Juan, ¿ya? Sabiendo de la grandeza de Cristo, ¿ya? Así el falso profeta va a hablar, va a instaurar la marca de la bestia. Esa tecnología, ¿ya? En ese tiempo no existía, en los tiempos de Juan no existía la palabra tecnología, ¿ya? Es una palabra moderna, pero existía la palabra marca, así que por eso Juan dijo, se le va a aplicar una marca. Pero hoy día podríamos decir, se le va a aplicar una tecnología, ¿ya? Entonces dice, en versículo 11 de Apocalipsis 13, dice, después vi otra bestia que subía a la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero, pero hablaba como dragón, ¿ya? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Te das cuenta? Que va a ser el ministro de propaganda. Lo va a anunciar. Lo va a anunciar. Así como Juan Bautista anunciaba a Jesús, así Satanás a través del falso profeta va a anunciar al